Imagina ahora mismo las siguientes imágenes. Más de 900 cadáveres tirados a las afueras de una iglesia. Entre ellos, mujeres, hombres, niños e incluso bebés. Quienes se ve que murieron de una forma dolorosa. Todos parecen haberse suicidado por la orden de su líder, quien, a diferencia de las otras personas, murió de una forma rápida y sin dolor. Pues, esto que te acabo de relatar, aunque parezca un caso de película, pero debo decirte que en verdad sucedió. Existió una persona tan dañada de la cabeza que pensó que esta era la mejor forma de irse de este mundo, llevándose, claro, a muchas personas que cometieron el único error de confiar en él. Bienvenido a Arte del Crimen. Hoy te presento el increíble caso de Jonestown, el suicidio masivo más grande en la historia. Este es un caso que es bastante increíble. Sin embargo, también este tiene muchísimos puntos que hay que resaltar, y por eso es que este será una trilogía de videos. Esta primera parte tratará sobre la vida del protagonista Jim Jones, sus actos delictivos y cómo el entorno familiar lo llevó a cometer las atrocidades que lo llevaron a ser tan famoso. Sin más que decir, empecemos. James Warren Jones nació en Lynn, Indiana, el 13 de mayo de 1931. El chico se crió en una familia algo pobre. Su padre sufría de problemas pulmonares debido al gas que tuvo que inhalar en la Primera Guerra Mundial. Su madre era una mujer de casa que se encargó de inculcarle a James su amor por los animales, por los desfavorecidos y, más importante aún, a la iglesia de esta última. James era un fanático empedernido. A veces reunía a chicos de su barrio e improvisaba sermones para ellos. Era el tipo de chico que la iglesia lo consideraba ejemplar, ya que ayudaba a todos siempre con una sonrisa en su cara, no importa el género o la raza. Recordemos que en aquellos años la segregación racial era un problema que cada vez se iba volviendo más evidente. Los estadounidenses blancos tratando de forma despectiva a sus compatriotas de piel oscura. Sin embargo, habían personas que no seguían esta ideología, y el pequeño James era una de esas personas. Al crecer, seguiría fuertemente aferrado a dos creencias que son completamente opuestas, o así pensaba en ese momento. La primera era su fe inamovible. La segunda era su fuerte creencia en el comunismo. Y aunque parezca descabellado, Jim Jones, como se estaba empezando a llamar, había logrado juntar estas dos posturas y combinarlas de forma que terminaría volviéndose su discurso para convencer a las masas. La promesa de juntar a todas las clases sociales en un mismo lugar, sin que haya malas miradas, sin personas hablando cosas denigrantes en voz baja. Estoy seguro que ya sospecharás perfectamente que la sociedad afroamericana esperaba con ansias su sermón. En 1954, Jim Jones empezó a tener problemas con sus superiores debido a que había permitido que algunas personas de piel oscura se sentaran en la primera fila de la iglesia. Esta no era la primera vez que pasaba. En realidad, ya había pasado en múltiples ocasiones. Sin embargo, Jim Jones no estaría dispuesto a cambiar su forma de pensar, así que tomaría la decisión de marcharse y fundar su propia iglesia. Así nació la iglesia llamada el Templo del Pueblo. Al marcharse, también se llevaría a un montón de devotos que seguían las enseñanzas que impartía Jim Jones. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que los superiores de Jim eran una especie de restricción que lo hacían trabajar de una forma más discreta. Pero cuando empezó a trabajar en su iglesia, se dio cuenta que le gustaba mucho que las personas le obedecieran, que lo adoraran y que fuera un ser con el poder absoluto de mover masas gigantes de personas, nada más
con su palabra. Pero para poder lograr eso, aún le faltaría un largo trayecto, aunque estaba avanzando a pasos agigantados. Pasaron los años y el templo del pueblo se hacía cada vez más grande. Jim Jones había aprovechado movimientos revolucionarios en los Estados Unidos para convertirse rápidamente en el pastor favorito de América. Y eso sin mencionar que nunca ocultó su compromiso a la causa comunista. Simpatizaba abiertamente con Joseph Stanley y, por consiguiente, con la Unión Soviética. Esto no pasó desapercibido por la CIA, a quien empezó a investigarlo profundamente. Esto ocasionó que el reverendo del pueblo empezara a volverse más paranoico de lo que ya era. No podía caminar por la calle sin evitar pensar que estaba siendo perseguido. Tampoco podía hablar con sus fans en la calle sin tener el presentimiento de que era un agente de la CIA que quería meterlo entre las rejas y así evitar que predicara la palabra. Todo este conjunto de pensamientos le hizo gastar una fortuna para comprar 140 hectáreas de tierra en un país llamado Guyana, cercano a Venezuela. Pero claro, un pastor no es nadie sin ovejas. Jim tenía que encontrar una forma de conseguir que las personas que asistían a su iglesia se mudaran con él a Guyana. Una tarea imposible para cualquiera, pero no para un manipulador profesional como Jones. Empezó a dar discursos apocalípticos. Decía que Estados Unidos estaba a punto de sufrir un ataque nuclear. La única forma de escapar sería yendo junto a él a Guyana. Ahí crearían un pueblo donde todas las personas puedan vivir igual, sin ningún tipo de maltratos, y en esta tierra por fin podrían vivir felices. Este discurso fue suficiente para que cientos de personas abandonaran su país y se embarcaran en esta nueva lucha por los derechos de la vida, aunque pronto se encontrarían con que su vida sería mucho peor en este lugar. Jim Jones, al llegar a su nueva tierra, la llamó Jonestown. Empezó a trabajar junto a su gente. Había mucho por hacer, ya que el estado de Guyana les había vendido unas tierras estériles, de la cual era muy difícil hacer crecer plantas. Sin embargo, aún así los hombres, mujeres e incluso niños del pueblo trabajaban 12 horas al día para poder recibir un plato de lentejas con algunas verduras. Durante todo el día se escuchaban la voz de Jim Jones recitar sermones por medio de altavoces que estaban distribuidos por todo el lugar. Los sermones poco a poco dejaban de ser sobre la fe, empezaban a convertirse en mensajes apocalípticos y sutiles advertencias para las personas que desobedecieran las órdenes de su líder. El que una vez fue el reverendo más amado por toda América, se convirtió en un líder maniático que gobernaba Jonestown con mano de hierro. Los niños que no hicieran caso eran llevados a un pozo donde había un monstruo que tocaba sus pies. En realidad era un hombre disfrazado. Los adolescentes recibían descargas eléctricas en los genitales, y los adultos que no cumplieran con las reglas, se quejaran por el trabajo o por los lujos que se daba el líder Jim Jones, eran encerrados en cajas de 2.5 metros por 1. Sin embargo, este no era el mejor truco que tenía Jim Jones para mantener la lealtad ciega de su gente. Tenía un truco mucho más perverso al que llamó Noches Blancas. En estas, Jim Jones citaba a todas las personas del pueblo a la iglesia. Ahí empezaba a hablar y les daba un vaso con jugo de uva. Les decía a todos que era un vaso repleto de veneno y tenían que tomárselo para comprobar que eran leales a él. Los feligreses lo hacían, pero si alguien elegía no hacerlo, era obligado. Sin embargo, todo esto era un truco para ganar que las personas empezaran a ser más confiadas. Empezaron a pensar que este líquido siempre sería jugo, pero llegó el día en que no fue así. En el siguiente video hablaremos sobre el asesinato brutal del congresista estadounidense Leo Ryan. Estará muy interesante. Suscríbete para no perdértelo. Sin más que decir, me despido.